¿Sabías que? El multimillonario e inversionista Warren Buffett apostó la módica cantidad de $500,000 en el año 2007. Su apuesta consistía en retar a los gerentes de fondos de inversión activa a lograr mayor rendimiento que el índice S&P 500 en un periodo de 10 años. Por si no lo sabías, el S&P 500 es un índice muy utilizado como parámetro para comparar inversiones en la bolsa de valores. Este da seguimiento al desempeño y valoración de las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos. La finalidad de Buffett con esta apuesta fue demostrar y difundir de los altos costos que muchas veces cobran estos fondos mutuos, el impacto que esto tiene en los resultados, lo difícil que es lograr vencer los índices que se proponen seguir, así como lo difícil que es lograr seleccionar al gerente que logrará hacerlo. A su vez, Buffett recomienda a inversionistas individuales como nosotros simplemente invertir en fondos pasivos o indexados de bajo costo, que son aquellos que solo siguen, o bien tratan de emular, cierto índice. Pero antes de seguir con la historia de la gran apuesta de Warren Buffett, debemos definir ciertos conceptos para que la entiendas al 100%. Empecemos con, ¿qué es un índice? Es una medida estadística de los cambios en un grupo de acciones que representan una porción del mercado total. Los índices sirven para representar la evolución de las empresas de un país, determinado sector de la economía o tipo de activo financiero. Es un excelente indicador de la economía, como el termómetro para la temperatura. ¿Qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un instrumento de inversión compuesto por el capital aportado por muchos inversionistas, con el propósito de invertir en un tipo de activo o activos en particular. El capital es gestionado por un gerente del fondo y su equipo, y un fondo mutuo activo es aquel que implementa una estrategia de inversión que involucra el monitoreo constante de las actividades y comportamiento de diferentes compañías, industrias o activos, para realizar compras y ventas de acciones, buscando lograr mejor desempeño que el índice que ha decidido utilizar como parámetro de comparación. También es importante conocer la diferencia entre una inversión activa y pasiva. Una inversión activa se refiere a la estrategia de constantemente estudiar compañías, sectores e industrias dentro de un índice específico, con el fin de tratar de lograr mayor rendimiento que el mismo, comprando y vendiendo en el momento que se entiende más oportuno. En cambio, una inversión pasiva o indexada se refiere a aquella estrategia de inversión donde nos limitamos a comprar un instrumento de inversión que simplemente se dedica a seguir el índice sin tratar de lograr rendimientos por encima del mismo. Ya teniendo esto en mente, podemos continuar. En el 2005 Warren Buffett indicó que la gestión activa de inversiones no lograría sobrepasar los resultados de los inversionistas que solo invirtieran de forma pasiva en un cierto periodo de años. Explicaba que las comisiones cobradas por los gerentes de los fondos de inversiones activas entregarían a sus clientes rendimientos menores que los de inversionistas principiantes, que solo invierten en fondos indexados de bajo costo. Más adelante, Buffett apostó $500,000 a que ningún inversionista profesional podría seleccionar al menos 5 fondos, que durante cierto periodo de tiempo pudiese igualar los resultados de un fondo indexado de bajos costos, que siguiese al S&P 500. Sugirió un periodo de 10 años, de 2008 a 2017 y nombró a Vanguard 500 Index Fund como su fondo indexado contendiente. Después de un rato, Ted Seeds, cogerente de Protégé Partners, propuso 5 fondos, cuyos resultados serían promediados y comparados con el fondo indexado seleccionado por Buffett. Pasó el tiempo y Buffett ganó la apuesta. Al final de los 10 años, el producto seleccionado por Buffett, un simple fondo indexado que sigue el mercado de Estados Unidos, concluyó al cierre de 2017 con 7.1% de crecimiento anual compuesto, mientras que el contendiente concluyó con tan solo 2.2%.